de la redención de todo, de su creación. Y está manejando el plan de cómo alcanzar a todas las etnias a la vez. Tú tienes mucho interés en las circunstancias de cada persona. Entonces pedimos en esta tarde que tú nos escuchas y que ayudarnos, Padre, a entender un poco de cómo responder, cómo reflejar, cómo escuchar tu palabra para saber cómo vivir en este mundo actualmente de pandemia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, hermanos, estamos aquí. Bienvenidos a nuestro grupo. Yo estoy aquí en San Diego. Como ustedes, yo estoy aquí aislado. Yo tengo 11 nietos, 4 de ellos son muy cerca de mí, 15 minutos, pero no los puedo visitar. Y ellos no me pueden visitar. Y mis iglesias apoyadoras, yo soy misionero, todas mis iglesias apoyadoras están cerradas. No pueden celebrar culto juntos. Entonces, en esta situación estamos con preguntas, con incertidumbres de cómo responder. Siguiente. Vamos a leer el pasaje, Apocalipsis 1 a 3, que es la introducción a la introducción del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis tiene algo que decir para nosotros en esta situación. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Que el Señor bendice la lectura de su palabra. Queremos enfatizar 3 cosas en este pasaje. Primero, la revelación de Jesucristo. Es una revelación, es un apocalipsis. Segundo, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. También es una carta. Y tercero, habla del testimonio de Jesucristo. Siguiente. Primero, este libro, Apocalipsis, es una apocalipsis, es un género de literatura, se llama Apocalipsis. Es como Daniel, Ezequiel, Zacarías. Es un género de literatura que utiliza símbolos. Apocalipsis construye un universo simbólico, usando visiones, usando símbolos. Pero los símbolos vienen del Antiguo Testamento, vienen de la cultura greco-romana. Los hermanos de las 7 iglesias entendían perfectamente bien los símbolos de este Apocalipsis, porque fue el mundo de ellos. Y no es solamente un mundo simbólico, pero es un mundo simbólico que nosotros entramos. Es un mundo simbólico no solamente para las 7 iglesias, es también es para nosotros, para entrar. Nosotros entramos este
este mundo simbólico para cambiarnos, porque va a cambiarnos y para cambiar nuestra percepción del mundo. Entonces es algo muy práctico. Siguiente. Es un apocalipsis, pero también es una carta. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es una carta. Es una carta que fue enviado de Dios a Jesús, al ángel, a Juan y a las 7 iglesias. Era un proceso. Pero hay un vínculo entre el cielo, el ángel es el vínculo, entre el cielo y la tierra y las 7 iglesias. Indica entonces que nosotros estamos participando, somos partícipes de lo que está pasando en el cielo, de lo que está pasando hoy día, está vinculado con lo que Dios está haciendo en el cielo. Juan estaba en la isla de Patmos, unos 50 kilómetros al oeste de Éfeso, la ciudad de Éfeso. Fue deportado. Él está trabajando duro, un trabajo físico. Es un castigo fuerte por su testimonio. Y escribió esta visión, esta apocalíptica, esta carta a 7 iglesias de Asia. 7 iglesias que forman una ruta de correo. Juan escogió estas 7 iglesias por 2 razones. Una razón, el número 7 quiere ser perfecto. Entonces indica que él está escribiendo a todas las iglesias de todas las edades. Pero estas 7 iglesias están en una ruta de correo. Entonces, por visitar estas 7 iglesias, está conectando con todas las iglesias de Asia. Entonces, no es solamente una visión de la luna de sangre y de terremotos, pero es una carta. Es una carta personal del profeta Juan, que había visitado estas iglesias muchas veces, había estado en su púlpito proclamando profecías, pero ahora no puede. Entonces va a enviar esta carta, que a la vez es una profecía, y habla de las visiones que él había visto en la isla de Patmos. Y cada iglesia, aunque las 7 representan todas las iglesias de todas las edades, cada iglesia cumple su propio deber. Entonces, muy personal, igual con nosotros. Esta carta fue escrita no solamente a 7 iglesias hace 2000 años, pero fue escrito a las iglesias de México. Fue escrito a las iglesias de los Estados Unidos. Está escrito a mí. Siguiente. Es muy personal, es muy práctico. Es un llamado a conquistar. Hay 3 partes principales que vamos a hablar. Primero es consolar. Necesitamos una consolación en esta situación. También es una advertencia. Con una situación grave de la pandemia. Es un tiempo para reflejar, para hacer preguntas que tal vez normalmente no vamos a hacer. Y últimamente, finalmente, estamos hablando de el tema principal de Apocalipsis, que es ser testigos fieles como Jesucristo era un testigo fiel. Siguiente.
Vamos a entrar en este drama. Esta visión es como un drama. Yo he estado varias veces en el Teatro de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Es increíble estar ahí. Uno entra y está allá, este escenario, ¿verdad? Grande. Entonces, en esta profecía, en este apocalipsis, es un drama y nosotros estamos entrando a este drama. Y lo increíble es cuando las luces están brillando, notamos que nosotros estamos en el escenario. Nosotros no estamos solamente mirando este drama, nosotros estamos participando en ello. Las 7 iglesias de Asia que representan la iglesia de todas eras es bajo un sistema de opresión violenta por conquista, una tiranía política y explotación económica. Las iglesias son testigos de Dios verdadero, experimentando tentaciones, pruebas y persecuciones. Opresión, tentaciones, violencia, pruebas, persecuciones, conceptos muy familiares, porque son conceptos que cada generación está participando. Siguiente. Miramos un poco de las áreas de tensión que las 7 iglesias de Asia estaban enfrentando. Primero, el poder de Roma, bajo persecución. El poder militar, económico, político. Un imperialismo cultural. Un culto emperador. El emperador fue llamado el Hijo de Dios. Él fue llamado el sumo sacerdote. Él fue llamado el Salvador. ¿Ah? No estamos hablando de Jesús, estamos hablando del emperador romano. Entonces, cuando la iglesia primitiva dijo durante el bautismo y durante la Santa Cena que Jesús es Señor, los ciudadanos romanos estaban escuchando esto y diciendo, es problema. Y los cristianos eran contra una sociedad pagana. Y con la tentación de asimilar a ellos, de asimilar a este paganismo, idolatría por todos lados. Los gremios comerciales que los comercios tenían que participar para poder tener su negocio. La idolatría, la sombra de idolatría por todos lados. Y si uno no participaba en la idolatría, en las procesiones, en los cultos de los gremios, entonces podrían decir que tú no tienes patriotismo. Es muy similar a estar en México, no participar con adoración de la Virgen. Y dicen, bueno, tú no eres un mexicano verdadero. Es muy parecido. Siguiente. La iglesia contra la sinagoga de los judíos, con la presión de la tentación o la situación de marginalización. En 70 después de Cristo, por supuesto, antes de Cristo, el templo fue destruido. Entonces, por ser destruido, los judíos estaban separando de los cristianos, porque los primeros cristianos eran miembros del judaísmo. Pero con el tiempo estaban separando. Y los judíos que tienen sus sinagogas
en todo el Imperio Romano, ellos eran exentos por el Imperio Romano, exentos de tener que adorar al emperador, de participar en idolatría. Fue el único pueblo que tenía este exento. Los cristianos, por ser parte del judaísmo, tenían esto también, pero ahora están perdiéndolo. Y los judíos están diciendo, ellos cristianos no son judíos. Ellos no tienen exentos de adorar a los ídolos. Entonces, los cristianos tienen el peligro de ser expulsados de la comunidad. Competencia entre ricos y pobres. El materialismo, una gran tentación. Por supuesto, idolatría, la sinagoga, grandes arquitecturas que tenían ellos, increíbles. Y las iglesitas no tenían ningún templo. Tienen su grupo en la casa. Es como una iglesia, como una iglesia evangélica pequeña, cerca del Zócalo, donde está la iglesia católica grandota, ¿verdad? Es muy parecido. Entonces, los hermanos están pensando, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos pobres, no tenemos poder, no tenemos influencia, no tenemos nada. ¿Cómo es el Imperio Romano? Los judíos lo tienen toda la influencia. Y la Biblia dice que somos miembros del reino de Dios. ¿Qué está pasando? Perseguida, tentada, marginada. Es la tensión de la iglesia primitiva. Siguiente. Escena 2, capítulo 4. Salimos de esta escena de estas 7 pequeñas iglesias bajo la opresión romana. Y encontramos en capítulo 4 una escena del cielo. Otra parte de la realidad. Y el cielo, por supuesto, no está en otro lugar, en el cosmos, no, está en otra dimensión. Está muy cerca, pero es otra dimensión. Y según los judíos, el templo fue donde el cielo y la tierra se unían. Pero después de Cristo, cuando Cristo ascendió al cielo, y él envió a su espíritu en Hechos capítulo 2. Entonces ahora nosotros somos los templos caminando. El cielo y la tierra ahora se unen en nosotros mismos. Y esta escena de Apocalipsis 4, de Dios, el alfa y omega, Él precede todo como creador. Él traerá todas las cosas a su final. Es el origen y meta de toda la historia. Hay un contraste increíble entre escena 1 y escena 2. 7 iglesias batallando contra la autoridad y la adoración falsa. Y un Dios soberano, adorado por toda la creación en el cielo. Pero la realidad verdadera que debe prevalecer también en la tierra. Como oramos, que tu reino venga a la tierra como está en el cielo. Siguiente. Escena 3, en capítulo 5. Encontramos del trono, hay un ángel que tiene un libro. Y están haciendo la pregunta, ¿quién es digno? Abrir digno, que habla del plan y propósito de cómo cumplir, cómo establecer en su totalidad el reino de Dios. Cómo
iniciar finalmente el juicio de Dios para poner todo recto, para resolver todos los conflictos, para sanar las enfermedades. ¿Con quién es digno? Y dicen que estamos escuchando hablar de un león, el león de Judá, pero estamos mirando el cordero inmolado. Esta escena está enseñando que él conquistó, el Mesías conquistó por medio de su sufrimiento. Y cuando encontramos la escena de los mártires debajo del altar, está explicando que la iglesia va a conquistar por medio de ser testigos fieles en medio de sufrimiento. Entonces, el sufrimiento tiene una razón, tiene un propósito. Es el mismo propósito que el sufrimiento que Jesucristo mismo. Siguiente. Testimonio. ¿Qué es testimonio? Cuando hablamos de testimonio, muchas veces pensamos de compartir el evangelio con mi vecino, con mi tío. Pero cuando vemos esta palabra testimonio en el Nuevo Testamento, está hablando, es una muestra de lo que declaramos. Es una muestra. Es una muestra abierta. Los discípulos en Hechos, predicando en la calle. Y siempre es un testimonio público ante hostilidad, con la posibilidad de ser arrestados, con la posibilidad de ser perseguido. Y es para establecer el valor de seguir a Cristo. Es muy fácil explicar el evangelio. Es otra cosa establecer el valor de seguir a Cristo. Pero cuando estamos dando testimonio ante hostilidad y con la posibilidad de ser perseguido, entonces esto muestra el valor que yo voy a dar testimonio, venga lo que venga, sufra lo que sufra. Es lo que voy a hacer. Y que concuerda la vida con la vida de Cristo. Y que Cristo mismo está testificando por medio de mi muestra de testimonio ante hostilidad. Siguiente. La iglesia conquistando. Joseph Sohn es un pastor de Rumania. Yo conocí a Joseph hace 2 décadas. Él predicó en una conferencia, un congreso misionero en Denver, Colorado, que yo estaba asistiendo de mi agencia. Y nunca voy a olvidar este mensaje que dio Joseph Sohn. Joseph Sohn fue un pastor en Rumania, que fue encarcelado por ser pastor, que fue torturado por ser pastor, que sufrió años en la cárcel por ser pastor. Y cuando él dio este mensaje tan claramente, expresando su valor de testificar a pesar de las consecuencias. Cuando él terminó este mensaje, nunca voy a olvidarlo. Toda la audiencia fue
completamente silencio. Había silencio. Totalmente silencio. Con la excepción de algunos que estaban llorando, incluyendo mi esposa sentado a mi lado. Él dijo, cuando el embajador de Cristo habla la verdad en amor y enfrenta la muerte con gozo, ocurre un extraño milagro. Los ojos de los incrédulos son abiertos. La derrota de Satanás ocurre cuando el Señor nos quite el temor a la muerte. No la va a quitar totalmente, pero hasta el punto que podamos testificar a pesar del peligro que haya. Y que la gloria de Dios muestra un amor profundo. Él daba testimonio de algunos de los guardias que llegaron a los pies de Jesús por su valor y por dando testimonio en la cárcel a pesar del peligro. Siguiente. Entonces, es un llamado, hermanos, conquistar. Es un consuelo. Es una carta personal escrito a nosotros para darnos consuelo. El consuelo es que Dios es soberano, que Dios está en el cielo. Él es soberano sobre todo. A una de las 7 iglesias, él dijo que va a sufrir 10 días. El número 7 es un símbolo, o número 10 es un símbolo de perfección. Cuando dice que vas a sufrir 10 días, lo que estaba diciendo es que este tiempo va a ser perfecto, porque está bajo la mano de Dios, que Dios es soberano sobre esos 10 días. Hermanos, esta pandemia está bajo el control de un Dios soberano. Y que el Dios soberano, Él está controlando la situación. Y cuando hacemos la pregunta, ¿cuándo vamos a poder continuar con nuestro empleo? ¿Cuándo vamos a poder ir a comprar tortillas sin tener peligro? ¿Cuándo vamos a abrir la sociedad de nuevo? Y podemos decir que todo está bajo el control de Dios mismo. No es que Dios quiere lo que está pasando, pero Dios, el Alfa y Omega, el que comenzó todo y el que terminó todo, que va a cumplir todo. Entonces, Él va a cumplir. Él va a determinar cuándo termine la pandemia. También es una advertencia. Es una advertencia. La tentación que tenemos en un mundo postmoderno, en un mundo para decir que Cristo es el único camino, no es correcto políticamente. Cuando nuestros valores están llamados inmorales, es una advertencia para nosotros de no tener la tentación de comprometernos con la cultura, de no asimilar a los valores del mundo, con los valores de Hollywood y Nueva York y de la Ciudad de México. Una advertencia. Es una consolación, es una advertencia
para que seamos testigos. Para que seamos testigos en medio de un contexto de horror. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Santo, que tú eres soberano y que tú nos escuchas. Y ayúdanos, Padre, a escucharnos a ti. Cuando dice en este libro que los que tienen oídos que escuchan. Padre, esta palabra de escuche es fuerte. No es escuche, pero es escuche. Ayúdanos, Padre, en medio de esta pandemia, escuchar tu voz, entender personalmente qué es que estás pidiendo de nosotros, cómo quieres que responder, cómo quieres que vivamos, Padre, según y en medio de esta pandemia. Pedimos tu consuelo, pedimos tu sabiduría, pedimos la manera de ajustar, de adaptar, de aún comenzar proyectos nuevos que jamás comenzáramos fuera de estas circunstancias tan horribles. Lo dejamos en tus manos, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, les dejo una pregunta. Vamos a dividirnos en unos grupos para discutir la pregunta, ¿cómo puedo dar testimonio a Cristo esta semana en medio de lo que está pasando con la coronavirus? ¿Cómo podemos dar testimonio a Cristo en estas circunstancias? Muy bien. Muy bien, Larry. Pues vamos a dividirnos ahora en grupos para reflexionar cómo puedo dar testimonio de Cristo esta semana en medio de lo que está pasando con el coronavirus. Y para ello, pues voy a pedirles a todos, por favor, que activen sus micrófonos, por favor, para que los pueda mandar a grupos a todos. Denle clic donde está el micrófono para que abran sus micrófonos. Y luego entonces nos vamos a ir en grupo con esta pregunta. La repito otra vez. ¿Cómo puedo dar testimonio de Cristo en esta semana en medio de lo que está pasando con el coronavirus? Entonces vamos a grupos en este momento. Y esperamos un segundo para luego entonces irnos a los grupos. En medio de lo que está pasando con el coronavirus. Después de los grupos vamos a regresar al grupo principal. Si hubiera una pregunta o dos, tendremos 1 minuto, 2 minutos para contestar con Larry. Y que utilicemos audífonos para evitar feedback. También invitar a audífonos, muchas gracias. Audífonos. Audífonos. El feedback es el... Vamos a los grupos. Papá, ¿dónde está el gato? Ahí en el buró, ¿verdad? Hola, Dolores. Soy Esther García.
Hay que aceptar la invitación para irse a los grupos. Blanca, Antonio, Laura, Lucy. Hay que dar clic, me parece. Y los va a guiar a los grupos. Olga también, dale clic. Ahí en su pantalla. Muy bien. Antonio, ¿me escuchas, Antonio? Ir a grupos. Ana también. Edgar, Efraín. María Crisanto, también dar clic a la invitación. Edgar. Hola, María. No te veo, no te escucho, pero tienes que dar clic. Edgar también, a la invitación de ir a grupos. Hola, Edgar, ¿me escuchas? ¿O puedes hablar? Hola, Edgar, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? María, ¿puedes hablar? ¿Puedes poner tu cámara? O Edgar, ¿puedes poner tu cámara?
Hola, Rogelio. Hola, Sami. Acabas de conectarte, ¿no? Sí, tuve muchos problemas para conectar. Hasta ahorita pude, yo me imagino que ya terminó la conferencia. Estamos regresando al grupo mayor. Vamos a dar algunas 2, 3 preguntas, pero te mando luego la grabación, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Sí, Mañana sí. va a ser lo mismo, ¿verdad? La misma a las 7, sí. Muy bien. Vamos a regresar al grupo mayor y ya te quedas para cerrar con nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No entiendo.
Vamos a regresar todos los 35, ahorita al grupo virtual. Los vamos a ver todos. ¿Y entonces me hacen la invitación o qué No, hago? no, ya estás ahí, tú tranquilo. Ya nada más Órale, espera. de acuerdo, gracias. Larry, Sí, tal vez haya 2, 3 preguntas para ti aquí en el grupo grande. ¿Ok? estoy aquí. Ok, un momento que regresen todos. Wendy, casualidad no está por ahí unos audífonos, los azules. ¿Los azules son de Shirel? Ya lo sé. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Eh? Los tiene ella en su cuarto. La pequeña. Sí, yo sé que son de Shirin. Por eso los Qué preciosa. Es la más joven de la conferencia, ¿no? Sí. Ok, vamos a abrir nuestros micrófonos para si hay alguna pregunta para el tema de esta noche, sobre cómo Dios está en control de todo lo que pasa y la iglesia valiente con el llamado de conquista y de testimonio en este tiempo, pues yo invitaré que podamos dar lugar a una o dos preguntas por el tiempo. Solamente usted tiene que levantar su mano así y activar, y yo le doy la voz y usted activa su micrófono. Si hubiera alguna pregunta, alguna reflexión breve para que Larry retroalimente, pues le pido que levante su dedo así y le doy el lugar y usted conecta su micrófono. Mueva el dedo, porque si no, no lo veo. No todos a la vez. Uno a la vez. Muy bien, Agustín, conecta tu micrófono y puedes hacer la pregunta. Estás pidiendo, ¿verdad? El lugar. Sí. Bueno, más que nada sí, era hacer también pequeñito comentario de que sí, estuvo muy buena la reflexión y la pregunta que nos dejan, porque sí es una gran responsabilidad. ¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo? En realidad es no perder el gozo, y que no importen las circunstancias, ¿no? Como decía Pablo, que él aprendió a tener contentamiento, fuera cual fuera la circunstancia, y es lo que debemos hacer. Una de las cosas que más nos cuestan es en realidad someternos a la voluntad de Dios. Yo creo que es lo que más nos ha costado al hombre siempre, porque no conocemos el final de la historia, pero Dios sí lo sabe, y Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Más que nada era todo mi comentario. Gracias, hermano. Ana Laura, ¿tienes algún comentario? Guevara, activa tu micrófono si tienes alguna pregunta o comentario. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, adelante. Con respecto al testimonio en la iglesia, creo que sí es importante la perspectiva de iglesia que la persona como miembro del cuerpo de Cristo tenga, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo concientizar más a la iglesia a que dé testimonio acerca de Cristo y que sea prácticamente parte de su vida como cultura? Yo creo que la mejor motivación son buenos modelos, ¿verdad? Los que están llevando a cabo un buen modelo de cómo testificar a pesar. El ejemplo que yo vi del pastor de Romania es muy motivante, es escucharle, ¿verdad? Porque él sufrió mucho, pero a pesar
de sufrir mucho, siempre daba su testimonio y estaba predicando hasta torturas y todo esto. Entonces, personas en la iglesia que son buenos modelos y cuando los vemos aún sufriendo por su testimonio, eso nos motiva. Yo creo que más que todo. Ok, gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una preguntita más, una reflexión para Larry, para lo que compartió. Levante su mano y active su micrófono para que lo veamos. Muy bien. ¿Qué le parece a Dolores? Que active su micrófono y comparta su pregunta, su reflexión con Larry. Bien, hermano, no es tal cual una pregunta. Yo creo que lo que preparó el pastor Larry es muy claro, tiene una secuencia lógica excelente, nos lleva de una manera breve y nos puntualiza unos hechos que a veces pasamos por alto cuando leemos Apocalipsis. También quiero mencionar que siempre tenemos la oportunidad de dar testimonio del Señor. Ahora nos vemos casi obligados, pero toda nuestra vida Dios nos da la oportunidad de testificar acerca de Él. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, nosotros pusimos en la puerta de la casa, por fuera, a la calle, un letrero que se puede ver que dice Éxodo 12:23. Éxodo 12:23. Y ese versículo dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, nosotros no vamos a poner la sangre de un cordero, pero en fe, al poner ese versículo, pensamos que a lo mejor un vecino nos puede preguntar por qué pusieron eso. Es un mensaje fuerte. Ajá. Muy fuerte el mensaje. Sí. Gracias, Dolores. Thank you, Larry. You're welcome. Muy bien. Antonio, tal vez algo breve ya para cerrar, disculpen. Antonio Ramírez. Active su micrófono, por favor, Antonio. Ok. Ya estás. Sí, me sorprende ahora la vida que tenemos ahora, porque regularmente habitualmente no tenemos muy cerca mucha gente que está conviviendo con la palabra de Dios. Ahora lo veo, tal vez por la necesidad que estamos teniendo ahora. Sí. Y eso sobre todo, de que me parece fantástico, porque mucha gente inconversa está ahora acercándose mucho más a la palabra de Cristo. Y eso me fortalece en mi fe y en todo lo mío, incluyendo con mi familia. Y me da mucho gusto, porque son cosas malas que están sucediendo alrededor, pero muchas buenas que están ingresando en mi espíritu también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Apocalipsis dice que va a haber dos reacciones, ¿verdad? Los símbolos y las visiones va a llamar la atención, y los que tienen fe van a creer. Pero otra reacción es que algunos no van a tener fe. Es como las parábolas de Jesús, ¿verdad? Habrá dos reacciones. Y creo que tiene razón, hermano, que esto va a llamar la atención de algunos, y el Señor va a usarlo, sin duda. Sí. Y es gratificante. Aparte, escucharlo de gente que conoce como usted. Gracias. Pues
Quiero terminar entonces, ya hemos pasado algunos minutos del tiempo planeado para hoy, pero mañana tenemos otra cita y empezamos con la primera iglesia de Apocalipsis. Así que si usted va siguiendo la lectura, lea el primer mensaje a la primera iglesia de Apocalipsis y mañana nos vemos en punto de las 7. Traten de ingresar un poquito antes para que estemos todos conectados a tiempo. Por el momento nos despedimos. Gracias, Larry. Te agradecemos por la primera conferencia y vamos a tratar de tener esta exposición grabada y subirla por ahí para que los que la quieran repetir. Que Dios les bendiga a todos. Fue un gusto estar esta noche con ustedes y oramos al Señor que seamos leales y fieles. Dios les bendiga. Hasta luego a todos. Gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Puntualmente. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias, hermanos.